Buenas tardes, estimados estudiantes de noveno grado de la modalidad secundaria a distancia en el campo. Sean bienvenidos a esta cápsula educativa. Les invito a que observemos la pantalla y veamos el contenido con el que vamos a trabajar en esta cápsula. Trabajamos con gramática, vamos a ver las funciones sintácticas de la oración y nos vamos a enfocar en el sujeto. Vamos a estudiar los modificadores del sujeto. Pero vamos a partir de esta idea o estas ideas que nos aparecen acá en nuestra pantalla relacionado a las funciones sintácticas, porque posiblemente nos estemos haciendo esa pregunta. ¿Qué son las funciones sintácticas? Dice que en una oración simple son el sujeto y el predicado. Estos dos elementos que aprendemos desde que estamos en primaria, que toda oración simple se compone de un sujeto y un predicado. Cada una de estas dos funciones tienen estructuras diferentes y se hacen acompañar de otros modificadores. Es por ello que hoy estudiamos solamente los modificadores del sujeto, esas palabras que acompañan el sujeto. Veamos la siguiente lámina y recordemos que el sujeto en la gramática y cuando estamos desarrollando estos contenidos, nosotros lo vamos a denominar como sintagma nominal. ¿Qué es un sintagma nominal? Acá tenemos la información. Dice que es un conjunto de palabras que se agrupan alrededor de un sustantivo, donde la palabra más importante es precisamente esa, un sustantivo. Tenemos acá esta oración que dice de la siguiente manera: el rector excelentísimo ofreció palabras de bienvenida. Y recordando un poco lo que hemos trabajado en niveles anteriores, podríamos decir que cuando analizamos sintácticamente una oración, lo primero que debemos buscar es la acción, es el verbo, es esa forma verbal conjugada. ¿Cuál es ese verbo en esta oración? Es ofreció. La forma verbal conjugada ofreció, del verbo ofrecer. Observen que ahí se me divide la oración, por eso está esa rayita, esa pleca entre ambos elementos donde se me divide en sujeto y en predicado. ¿Qué tengo subrayado ahí? Tengo subrayada la palabra rector, que hace la función de sustantivo y dice que el sustantivo es la palabra más importante del sintagma nominal. Recordemos también que el sintagma nominal va a estar constituido por tres palabras: el artículo, el sustantivo y el adjetivo. Cada una de ellas tiene una función en este sintagma que vamos a observar en la siguiente lámina. En esta lámina vemos que el sustantivo, ya esto nosotros lo manejamos, dice que es la palabra que nombra personas, que nombra animales, que nombra objetos y que nombra ideas, sentimientos y funciona como núcleo del sujeto. Ahí lo tenemos señalado, NS, núcleo del sujeto. El artículo dice palabra que va antes del sustantivo. Observemos bien y vayamos tomando nota de estos aspectos muy importantes. El artículo es la palabra que va antes del sustantivo y sirve para concretarlo. De ahí entonces que se le conocen como determinantes. ¿Cuáles son estas palabras? El, la, los, las, un, uno, unas. Estos son artículos que les vamos a ubicar como determinantes. Y el otro o la otra categoría gramatical es el adjetivo. Recordemos que el adjetivo es la palabra que describe, que expresa una cualidad y funciona, me dice el material, como un complemento del nombre y lo vamos a señalar como CN. Pero veamos entonces ejemplificado esta parte en la siguiente diapositiva. Observemos estas oraciones que tenemos acá. Dice la primera: los libros raros están en la biblioteca. ¿Qué les dije anteriormente? Que para analizar la oración primero encontramos el verbo. ¿Cuál es el verbo acá? Es estar. En su forma verbal conjugada, están. Ahí tengo el verbo y vean rápidamente, yo identifico y delimito estos dos elementos. Separo la oración. Por un lado tengo el sintagma nominal sujeto y por otro lado tengo el sintagma verbal predicado. Nos vamos a quedar solamente con el sintagma nominal sujeto. Dijimos tres palabras que acompañan o que forman este sintagma nominal: el artículo, que es un determinante,
el sustantivo que funciona como núcleo del sujeto y el adjetivo que describe al sustantivo y que funciona como un complemento del nombre. Pregunto, observen de qué estamos hablando en este primer enunciado, los libros raros. Estamos hablando de los libros, entonces libros es el sustantivo que funciona como núcleo del sujeto y ahí lo tenemos señalado. Vean que determina al sustantivo y decía la definición que es la palabra que va antes del sustantivo. ¿Por qué lo determina? Porque si no dijera los y dijera, por ejemplo, un o uno, ahí cambiaría el número del sustantivo. Entonces, el artículo lo determina. Si dijera él, sería masculino. Si dijera la, sería femenino. Raros. ¿Qué está haciendo raro? Está describiendo a la palabra libros. ¿Cómo son los libros? Son raros. Es un adjetivo que funciona como complemento de nombre. Y lo mismo funciona, o los mismos ejemplos podríamos tener en la siguiente oración. El pelo largo de Luisa, vean que acá se nos agrega otro elemento, brillaba con los rayos del sol. El pelo largo de Luisa brillaba con los rayos del sol. Recordemos la regla entonces. Identificamos primero la forma verbal conjugada o la acción que es brillaba. Divido la oración, sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado. ¿De qué estoy hablando en el sujeto? Estoy hablando de el pelo, ¿verdad? Entonces pelo es el sustantivo del cual estoy hablando. Es el núcleo del sujeto, la palabra que va antes del sustantivo dijimos que era un artículo que funciona como determinante y luego tenemos la palabra largo. ¿Qué es largo? Me está describiendo a pelo. Entonces es un adjetivo que funciona como complemento del nombre y aquí entonces el otro elemento que se nos agrega, el modificador indirecto, MI. Y el recuadro de la derecha me dice que recordemos que el modificador indirecto se une al núcleo o al sustantivo por medio de una preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? Aquellas palabras que unen o enlazan elementos. De, por, para, con, contra, etc. ¿Cuál es la preposición ahí? De Luisa forman un modificador indirecto. Esos son, mis estimados jóvenes, los elementos que componen el sintagma nominal. En la siguiente lámina van ustedes a identificar en estas oraciones esos 3 elementos o 4 elementos con el modificador indirecto que acabamos de ver en el sintagma nominal sujeto. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.